Hola amigos, llegó el momento de hablar de estas fabulosas y a la vez extrañas criaturas del mundo asíncrono de JavaScript llamadas promesas. No voy a invertir mucho tiempo en hacer una definición de lo que es una promesa. Simplemente diré que es un objeto que sirve de envoltorio al código JavaScript y que representa un valor que puede estar disponible en el futuro. Obviamente, con esta definición seguramente que te habrás quedado exactamente igual que antes. Por eso, creo que la mejor manera de enfrentarse a las promesas es viendo cómo funcionan, viendo cómo se comportan. Por eso, la estrategia que seguiré en este vídeo será la de comenzar con un ejemplo muy sencillo, a partir del cual iré mostrando los distintos comportamientos de una promesa e iré fijando una serie de observaciones que han de quedar claras y debes estudiarlas a fondo para entender realmente cómo funcionan las promesas. Advierto que es un concepto que al principio resulta bastante complejo, bastante difícil de entender. Así que te recomiendo que no tengas prisa por entenderlas y que le dediques el tiempo que haga falta y hagas las pruebas que consideres necesarias para conseguir obtener una intuición acerca de este potente concepto que es la promesa. Antes de comenzar con la explicación de las promesas, me gustaría dejar claro que la finalidad de estas es conseguir un código asíncrono más legible y una gestión de errores de ese código asíncrono más sencillo. Y dicho esto, comenzamos con el fascinante mundo de las promesas. Para explicar las promesas vamos a utilizar una aplicación muy sencillita que consiste simplemente en un cuadro donde voy a ir colocando distintos textos y un botón que sirve para calcular un número aleatorio entre 0 y 1. Si el número aleatorio que se genera es menor que 0,5, pues arroja un error. Y si es mayor que 0,5, pues lo imprime simplemente por pantalla. Bien, vamos a ver el código de esa aplicación. Bueno, pues lo tenemos ahí. Por un lado, pues pillamos a partir del objeto document y con el método getElementById los distintos elementos de HTML, como son el listado y los botones 1 y 2. A continuación defino una función que genera el número aleatorio. Si el número aleatorio es mayor que 0,5, pues lo devuelve y si no, arroja un error. A continuación, creo un registro, un evento click al botón 1, que simplemente lo que hace es llamar a la función número aleatorio y añade el mensaje al listado, es decir, añade el número al listado. Como está dentro de un bloque try catch, en el caso de que se genere un error en la función número aleatorio, pues se irá por la rama del catch, se capturará el error y el mensaje que mostramos es ligeramente distinto. Simplemente se le añade la cadena error y se muestra simplemente el texto que venga con el error. Además, he colocado varios salidas por pantallas con el método console.log para indicar la secuencia de pasos que se van ejecutando. Aquí he colocado console.log 1, en la función número aleatorio console.log 2, porque es la que se va a ejecutar en segundo lugar. Y una vez que se termina la ejecución de la función, pues coloco un console.log 3. La idea de estas impresiones de números es que veamos que el código es exactamente síncrono, bloqueante. Aquí no hay ningún misterio. Y en efecto, cuando ejecutamos, vemos que la secuencia de números aquí en la consola es 1, 2 y 3. Es decir, que cada sentencia se ejecuta una detrás de otra. Pues bien, entran en juego las promesas. Primero, podemos crear una promesa a partir de cualquier código que queramos.
Por tanto, vamos a crear una promesa a partir del código de la función número aleatorio. Y eso es lo que he hecho en este caso. Fijaos que la función número aleatorio es prácticamente igual que antes, pero el código que genera el número aleatorio y que decide si el número es mayor que 0,5 o menor, pues es el cuerpo de una función de callback que actúa como argumento de un objeto denominado promise, promesa. Y lo que estoy devolviendo ahora no es el número en sí, sino que devuelvo directamente ese objeto. Así pues, la función número aleatorio ya no devuelve un número o un error. Ahora devuelve una promesa. Una promesa que en el futuro podrá arrojar un número o un error. Ya veremos exactamente qué significa esto de en el futuro. Por lo pronto, dos cosas más acerca de ese objeto promesa. Hemos visto que para crearlo tenemos que pasarle como argumento una función de callback. Y esa función de callback a su vez tiene dos argumentos, que ahí he llamado resolve y error. Pues son los nombres que normalmente la gente le suele poner a esos argumentos. Podemos ponerle obviamente los nombres que queramos. Lo importante es tener claro que ambos argumentos son funciones y que se debe utilizar la primera función cuando la promesa haya encontrado el valor que realmente quiere devolver. Por eso se llama resolve, de resolución. Mientras que se debe utilizar la segunda función cuando la promesa vaya a devolver un error, porque el cálculo que está haciendo pues sea erróneo. Por eso, en este código hemos sustituido la devolución del número n por la aplicación de la función resolve sobre el número n, el número calculado, cuando consideramos que no hay ningún error, es decir, cuando n es mayor que 0,5. Y el error que arrojábamos antes mediante el throw error, pues lo hemos sustituido por la aplicación de la función error. Y hasta aquí, básicamente, eso es la creación de una nueva promesa. Normalmente verás que en muchas librerías de JavaScript ya directamente algunas de las funciones que incorporan devuelven directamente promesas, con lo cual pues tú no tendrás que crearlas así tal como las estamos creando desde el principio, sino que las propias funciones de esas librerías ya devuelven una promesa. Con lo cual lo que tenemos que hacer ahora es aprender a utilizar esas promesas. Las promesas implementan una interfaz cuya función fundamental es then. Podemos ver su uso en el código del evento click que hemos asociado al primer botón. Aquí estamos utilizando la función número aleatorio que ya hemos visto que devuelve una promesa, la acabamos de crear. Y sobre esa promesa pues utilizamos el método o función then. Este método tiene dos argumentos, los dos son funciones de callback además, porque ambas son llamadas una vez que la promesa se ha resuelto o ha arrojado un error. Cuando la promesa se resuelve satisfactoriamente, se ejecuta la función dada en el primer argumento, mientras que cuando arroja un error, se ejecuta la función dada en el segundo argumento. Así pues, de nuevo, hemos de echar mano de los callbacks. Los callbacks son fundamentales en la programación asíncrona, ya que son los encargados de procesar lo que hayan calculado las funciones asíncronas en otro hilo distinto al principal. Pues bien, aquí la clave, por recalcar un poco el tema y que quede bien claro, está en que el método resolve de la promesa va a enviar un evento que colocará al callback dado como primer argumento de la función then en la cola de eventos, pasándole como argumento lo que haya calculado la promesa. Y lo mismo ocurre con el error. Si la promesa utiliza su función error para indicar que ha habido algún problema, pues esa función error genera el evento necesario para colocar en la cola de eventos, en la cola de callbacks, a la segunda función que hemos dado como argumento a la función then de la promesa. Pues bien, vamos a ver cómo funciona esto.
Recordad que tenemos unas salidas por pantalla, por consola, que en este caso las he colocado en este punto, en console.log 1, que sería el primero que se ejecutaría. Después el console.log lo he colocado dentro de las funciones de callback. Y el console.log 3, una vez que se haya ejecutado todo. Al menos eso es lo que podríamos pensar, el orden en el que deben ejecutarse cada una de las partes de los códigos. Pues bien, vamos a ver cómo se ejecuta esto de aquí. Recargamos y le damos a nuestro botón número aleatorio. Obtenemos un error la primera vez, otro error, ahora ya viene el primer número, otro número. Bien, en realidad funciona exactamente igual que antes, salvo que ahora, si nos fijamos aquí en la secuencia de números, no es 1, 2, 3, sino que es 1, 3, 2. ¿Y eso a qué es debido? Es debido, ni más ni menos, a que la promesa ha convertido este código en asíncrono. De forma que hasta que no se libera toda la pila de llamadas, como ya vimos en un vídeo anterior, pues el código de la función de callbacks que está dentro de la función then de la promesa no se va a ejecutar. Entonces, primera observación, la función then de una promesa es una función asíncrona y por tanto no bloquea el hilo de ejecución principal de JavaScript. Pues bien, aunque con este primer ejemplo ya hemos visto el comportamiento fundamental de una promesa, normalmente no se hacen promesas para envolver un código que es síncrono, sino que se hace una promesa para ejecutar algún código que sea asíncrono por naturaleza. En el próximo paso vamos a intentar que nuestro ejemplo sea más parecido a lo que sería un ejemplo real y supondremos que el código que genera el número aleatorio, pues por lo que sea, tarda mucho tiempo y que decidimos llevarlo a un hilo paralelo para que se ejecute de forma asíncrona. Una manera de simular esta situación es meter ese código dentro de un temporizador, como hemos hecho ahí con la función setTimeout, y hacer que, bueno, que al segundo y medio en este caso, pues la función se ejecute. Entonces, pues ya se llamará a resolve o a error, dependiendo de que el número sea mayor que 0,5 o menor que 0,5. Vamos a ejecutar ese código y veamos qué ocurre. Pulsamos en el botón. Y ahora vemos que tarda un poquito más en aparecer el mensaje, ya sea mensaje de error o a ver qué pasa ahora, o el número, ¿vale? Pero en realidad sigue ocurriendo lo mismo que antes. Obviamente el bloque de hilo principal de ejecución no se bloquea, con lo cual la interfaz gráfica no se bloquea. Todo va bien, pero bueno, como la función asíncrona tarda más tiempo, 1,5 segundos concretamente, en resolverse, pues tarda más tiempo también en aparecer el mensaje en pantalla. Todo correcto. Y por otra parte, también vemos que la secuencia en la que se van ejecutando las sentencias es 1, 3, 2. Es decir, que primero se ejecuta la función console.log, después la función número aleatorio, pero no bloquea el hilo principal de eventos, de manera que aparece por pantalla inmediatamente el número 3, porque se ejecuta la siguiente sentencia, y cuando ya se resuelve la promesa es cuando se llama al callback en cuestión, ya sea el que da el error o el que da la función correcta, y por eso el número 2 aparece al final, en tercer lugar. Ya hemos visto la esencia de la función then. Es una función asíncrona que ejecuta los callbacks que se le pasen como argumentos cuando la promesa se resuelve. Pero además, como función que es, puede devolver algo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. He creado un objeto, una variable NA, a la cual le asigno la salida de la función then. Y más abajo utilizo la salida por pantalla, por consola, la sentencia console.log para imprimir ese objeto, a ver qué es lo que es, si hay algo o no. Pues bien, vamos a ejecutar ese código, recargamos, le doy al botoncito y aquí tenemos el resultado del console.log de esa variable NA. Y, sorpresa, vemos que se trata de una promesa. Observación 2.
La función then de una promesa, además de ser asíncrona y ejecutar los callbacks cuando la promesa se resuelve, devuelve como resultado otra promesa. Entonces, si ha devuelto como resultado otra promesa, obviamente puedo volver a aplicar la función then sobre esta promesa de vuelta. Es decir, si NA es una promesa, puedo hacer esto que estoy haciendo ahora mismo. Utilizar la función then y pasar dos callbacks, uno para la ejecución correcta y otro para la ejecución en caso de error. Pero, ¿qué es lo que voy a obtener ahora como argumento de la función de callback primera o como argumento del error en el caso de la función de callback segunda? Pues bien, aquí está la clave más importante posiblemente de todo esto de las promesas. Resulta que a los callbacks que pasamos como argumentos de la función then podemos hacer que devuelvan algún valor, el que nos venga bien. En este caso voy a devolver el propio número n, pero podría devolver pues algún cómputo realizado sobre ese número. Y también podemos hacer que las funciones de errores arrojen errores. En este caso voy a arrojar el propio error que venga en el argumento. ¿Y qué ocurre con esos valores que devolvemos? Pues resulta, y aquí viene lo importante, que se van a utilizar como los argumentos de las funciones de callback que se utilicen en la función then de las promesas devueltas. Es decir, con menos palabras, que este argumento de aquí, de esta función then, va a ser precisamente cuando se resuelva este valor de aquí. Y aquí podemos hacer algún cómputo sobre ese valor. Por ejemplo, vamos a multiplicarlo por 2 sobre el elemento listado y ponemos aquí, por ejemplo, 2 por n. De la misma manera, podríamos hacer que ese callback devolviese ese resultado 2 por n o lo que nos dé la gana. De manera que una promesa devuelta por la función then, por esta función then, pues podría recoger también ese valor. Si nos damos cuenta, aquí lo que estamos haciendo es encadenar promesas una detrás de otra, de forma que el resultado de los callbacks de una van a ser los argumentos que se pasen a la próxima. Aquí pues lo mismo, podríamos poner add message y sobre el elemento listado ponemos esta cadena con el error que nos venga por aquí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Recargo, le doy al botón y primero, bueno, ha aparecido aquí un error. Vamos a darle otra vez, otro error nuevo, a ver cuando calcula mayor que 0,5. Acabo de calcularlo. Y tenemos dos resultados ahí. ¿Por qué se han imprimido dos resultados? Bueno, porque a pesar de que en el primer callback he devuelto el valor n, no he quitado el add message, con lo cual ese código que yo coloqué en el primer callback está claro que se va a ejecutar y se añade el primer mensaje. Y después, cuando ya se ha resuelto esta promesa, pues la segunda promesa recoge el testigo, recoge lo que devuelve el primer callback y pinta en el listado pues el doble del valor. Y es lo que tenemos aquí. Y otra cosa muy importante, el error se ha ido propagando desde la primera promesa hasta la segunda promesa, sin que ello haya dado lugar a que el código sea mucho más enrevesado. Si os fijáis, el código siempre es el mismo. Promesa, función then de la promesa y los dos callbacks. El de la promesa que se resuelve bien y el del error. En la próxima promesa se vuelve a utilizar then y se va repitiendo siempre el mismo esquema. Primer callback para que va bien, segundo callback para el error.
De forma que vemos que, bueno, no es nada difícil utilizar las promesas, y el código que va generándose no tiene el problema de la pirámide de callbacks o de la maldición de callbacks que veíamos en el vídeo anterior. Ahora es un código que, aunque utiliza callbacks, porque no hay más remedio que utilizarlo para recoger los valores que devuelven las funciones asíncronas, pero al menos es un código que es parejito, que es parejo, es paralelo, no va creándose esa pirámide difícil de seguir. Y no solamente eso, sino que es que además el tratamiento del error es muy inmediato. Por tanto, observación 3. Los callbacks de las promesas pueden devolver valores que serán utilizados como argumentos de los callbacks de las sucesivas promesas que vamos llamando con la función then, de forma que podemos encadenar una promesa tras otra utilizando la función then de forma encadenada, de forma sucesiva. Pues bien, vamos camino ya de la cuarta y última observación. Si hemos dicho que los callbacks de una promesa pueden devolver valores que van a ser utilizados como argumentos de los callbacks de las sucesivas promesas, ¿qué ocurriría si devolvemos, en lugar de un valor calculado, otra promesa? Pues eso es lo que vamos a hacer a continuación. Primero voy a definir una nueva promesa, una función que me devuelve una promesa, que lo que va a hacer simplemente es que, bueno, en este caso se le pasa un argumento, un número, y si lo que le pasamos es un número, pues devolverá los dos primeros decimales, y si no, pues devolverá un error, diciendo que no es un número. Bien, ahora la situación que tenemos es que contamos con dos promesas, la que devuelve la función número aleatorio y la que devuelve la función fix2decimals. Bien, pues a continuación lo que haré es, en lugar de devolver el valor n, voy a devolver el valor fix2decimals de n. Es decir, devuelvo una promesa. Lo realmente interesante de esta situación es que en este código no tengo que cambiar absolutamente nada, porque lo que se pasa ahora como argumento a las siguientes promesas no van a ser la promesa en sí, sino que va a ser el valor una vez resuelto. Es decir, cuando se resuelva la promesa fix2decimals, se pasará lo que haya generado, en este caso pues el número con dos decimales, a el argumento de la siguiente promesa. Vamos a verlo esto en acción. Recargamos, le doy el botón, viene el número y inmediatamente viene el siguiente número al que se le ha multiplicado por 2, que era lo que habíamos hecho antes, y se le ha aplicado la segunda promesa. Es decir, aquí lo que ha llegado ha sido el valor devuelto por la segunda promesa. Y bueno, lo de multiplicar por 2 es porque lo habíamos hecho antes así, habíamos multiplicado aquí por 2. Si aquí hubiese puesto directamente n, recargamos, pues obtendríamos, a ver, cuando venga un número, ahora, primero viene el número y después el resultado de quitarle los dos decimales, que es lo que hace la segunda promesa. ¿Por qué aparecen los dos mensajes? Bueno, por lo mismo que dije antes, porque en la primera promesa no he eliminado la función addMessage. Tengo una función addMessage tanto en el callback de la primera promesa como en el callback de la segunda promesa. Pero lo interesante de aquí es ver que cuando devuelvo una promesa, hasta que esa segunda promesa no se le devuelve, no se ejecuta el callback. Perdón, hasta que esa segunda promesa no se resuelve, no se ejecuta el callback de la siguiente promesa. Por tanto, observación número 4. Los callbacks de las promesas pueden devolver a su vez otras promesas, con la peculiaridad de que el valor que se pase a los callbacks de las sucesivas promesas serán el valor calculado resuelto por las promesas anteriores. Con las observaciones que hemos desarrollado a lo largo de este vídeo y bastante práctica, no tengas duda de que conseguirás comprender con precisión cómo se utilizan las promesas y verás que es bastante más sencillo que utilizar los callbacks consecutivos o anidados que vimos en el vídeo anterior.
Es inevitable que cuando utilizamos código asíncrono, pues las cosas se compliquen, la comprensión se complique, no solamente por la lectura del código, sino porque para entenderlo correctamente hay que tener bien asimilado el modelo mental del funcionamiento del bucle de eventos, que es la base de todo esto. Finalmente, solo me queda recomendarte que practiques hasta la saciedad, que veas este vídeo y los anteriores tantas veces como te haga falta, que consigas tener una intuición y una asimilación del modelo mental del ciclo de eventos lo suficientemente precisa como para que entiendas todo lo que está ocurriendo y finalmente incorporarás sin problema y de una manera bastante inmediata todo lo que es la programación asíncrona y estas estrategias de programación asíncrona al desarrollo de tus propios programas.